Vamos a orar y luego les comparto pantalla. Dios y Padre Santo, Señor, es un gozo poder separar un tiempo para estudiar tu palabra, Dios, y te pedimos que podamos todos disfrutar, aprovechar esta posibilidad, Señor, aquellos que no pueden verlo hoy, que luego aprovechen del video, Señor, sea cual sea la forma en la que nos hagamos de esta enseñanza, que sepamos disfrutarla, aprovecharla y extraerle el mayor provecho, Señor, la mejor aplicación para nuestra vida, que sea tu Espíritu el que nos guíe, Señor, a una correcta aplicación de todo esta teoría que vamos conociendo, que en tu palabra, Señor, para tener una vida práctica más útil, de mejor impacto, Señor, de mayor bendición en lo que nos rodean, en la iglesia, Señor, y poder realmente conocerte a ti más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir pantalla. Nosotros Ahí estamos. aprovechamos Sí. nosotros aprovechamos la tecnología, Jere, gracias, porque hace un rato vimos lo que no pudimos ver el otro viernes. El sábado. El otro sábado. Claro, exactamente, eso es lo que tiene de bueno. Bueno, Juli ahora debe ser un tema de señal, pero en la semana me escribió de que estaba full actualizándose con el tema de, Claro. con las clases previas, que la verdad que al haber empezado en marzo, hoy ya estamos hablando de 26 videos de 40, 50 minutos cada uno, es como verte una temporada de una serie. Así que Sí, se hace larguito, pero bueno, llegamos bien. sí, Sí, nosotros los tenemos que ver después. Lo que yo siempre hago para empezar es introducirnos con esta plaquita que nos muestra los distintos profetas que podemos encontrar, de los cuales hay registro en la Biblia, en el reino dividido. Sabemos que los profetas que menciona la Biblia del tiempo del reino dividido son muchos más, ¿sí? Hay muchos más que estos, pero de estos, puntualmente, tenemos un registro escrito. Tenemos un registro de lo que el Señor le reveló a Abdías, de lo que el Señor le reveló a Joel, y cada uno de estos libros lleva el nombre de cada uno de ellos. Nosotros conocemos la vida de Elías, nosotros conocemos milagros de Elías y profecías que Elías dio, pero están dentro de un relato histórico de la Biblia. No hay un libro de la profecía de Elías. En cambio, de estos libros sí. Hasta ahora hemos llegado a el profeta Isaías, hemos recorrido desde Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, y hemos llegado a a Isaías, contemporáneo de Miqueas. Varias veces lo hemos mencionado, Miqueas hablándole al pueblo, Isaías hablándole a la corte, y vamos a notar que realmente es constante este mensaje a aquellos que lideran y están a cargo del pueblo. Incluso muchos de los juicios que vamos a escuchar en esta clase a través de los cánticos que vamos a ver primeramente y después algunas profecías, algunas ya cumplidas y otras futuras, vamos a ver cómo el Señor juzga a aquellos que están a cargo por las alianzas que hacen, que dejan en evidencia que su corazón y su confianza está puesta en alianzas terrenales, en potencias terrenales y no en el Dios de los cielos. Bueno, la primera parte que vamos a ver, nosotros llegamos hasta el capítulo 24 con las profecías de las naciones que comenzaban en el capítulo 13, vimos una clase del 13 al 18, otra clase del 19 al 24 que fue la semana pasada, y con la ayuda del Señor hoy vamos a ver desde el capítulo 25. Solemos hacer 6 capítulos por clase, pero en este caso, ya que el capítulo 31 es corto y está incluido en una de las últimas secciones de esta clase, vamos a ver 7 capítulos, desde el 25 hasta el 31. Lo primero que nos encontramos entonces, luego del juicio a las naciones, es con estos capítulos, el capítulo 25, el capítulo 26 y el capítulo 27, que nos habla de lo que, o se define por muchos como el libro de los cánticos. Estos capítulos, en estos capítulos el remanente judío alaba a Jehová por su liberación de la gran tribulación. Entonces, tenemos en este libro de los cánticos
En el capítulo 25, el cántico de Israel por las bendiciones del reino. Ahí se nos suma Juli. Espérenme un segundito. Quiero ver. Se me fue el internet que estoy probando de entrar nuevo. Ahí le pongo que se sume tranqui, que no hay problema. En el capítulo 26 tenemos el cántico de Judá a la roca eterna, y en el capítulo 27 tenemos el cántico de Dios sobre los redimidos de Israel. Yo creo que con todas las clases que hemos tenido ya podemos entender por qué hay una diferenciación entre Israel y Judá. En una lectura rápida del Antiguo Testamento y quizás sin un conocimiento del contexto no percibimos diferencia y no entendemos el por qué, pero nosotros ya entendiendo lo que es el reino dividido sabemos que Israel se refiere al reino del norte y Judá se refiere al reino del sur. Bien, el primero de los cánticos, el cántico de Israel por las bendiciones del reino. Los primeros 5 versículos, entonces el remanente judío restaurado alaba a Jehová por la liberación de la gran tribulación. ¿Sí? Ese es el pequeño resumen. A ver, las ciudades enemigas, no necesariamente ninguna ciudad en particular, han sido pulverizadas, haciendo que los gentiles reconozcan el poder de Jehová. Dios ha sido para su pueblo todo lo que su pueblo necesita. Esto me encanta. Dios ha sido para su pueblo todo lo que su pueblo necesita. Luego tenemos los versículos 6 al 9. Jehová prepara un banquete, quita el velo que envuelve a las naciones, destruye la muerte, quita la afrenta del pueblo. A ver, Jehová prepara en el monte Sión un banquete con las más refinadas delicias espirituales, quita la cubierta de ignorancia, el velo de ceguera satánica que envuelve a todas las naciones, destruye la muerte, resucitando los santos que habían muerto en la tribulación, termina la pena, quita la afrenta del pueblo judío, y el remanente dirá, acá citamos una parte del texto, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Realmente es maravilloso este escenario futuro del tiempo de restauración, del tiempo en el cual el Señor va a arreglar absolutamente todas las cosas luego del tiempo de tribulación. Versículos 10 al 12, los enemigos de Israel, de los cuales quizá Moab sea el representante, serán vergonzosamente hollados. Fíjense que el versículo 11 se le compara a Dios con un nadador que está extendiendo sus manos en juicio en medio de los moabitas. Así como el nadador puede mover el agua, puede para poder avanzar, el Señor va a avanzar sobre los moabitas y sobre cualquier enemigo que se presente. Bien, entonces, el cántico de Israel por las bendiciones del reino. Este remanente alaba a Jehová por su liberación. Jehová prepara un banquete, destruye al enemigo y los enemigos de Israel vergonzosamente hollados. Realmente el Señor mostrando todo su poder. Seguimos con el capítulo 26. El capítulo 26 es el cántico de Judá a la roca eterna. Bien, de nuevo en su tierra, el remanente restaurado celebra la vida de fe y dependencia. La ciudad de Dios contrasta con la ciudad del hombre, fíjense el capítulo 24, verso 10. La gente justa, el Israel redimido, experimenta la completa paz que viene como consecuencia de estar confiando en Jehová. Hablando del versículo 3, un himnólogo americano, Philip Bliss, nos dice: de toda la Biblia aprecio este versículo como ningún otro. Y este versículo lo conocemos, fíjense: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y aunque estas son las palabras de un hombre, ¿sí? Puntualizar este versículo es de un himnólogo simplemente. Realmente es maravilloso porque encierra y engloba mucho de lo que vamos a ver a continuación. Así que lo repito porque lo tenemos que tener en mente para las cuestiones prácticas de todos estos capítulos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, en Dios, persevera, porque en ti, en Dios, ha confiado. Esto es crucial para todo lo que sigue. Bueno,
Avanzamos, capítulo 26, versos 5 y 6. La civilización soberbia del hombre ha sido derribada, así se los resumo. A ver, ha sido derribada hasta el punto de que los pies de los afligidos y de los menesterosos huellan la ciudad exaltada. Realmente ha hecho caer al soberbio, ha hecho caer al altivo. Los versículos 7 al 19, ¿sí? Los versículos 7 al 19 parecen reflejar oraciones del remanente que pasa por la tribulación. Y esto lo podemos dividir en dos secciones, del 7 al 15 y del 16 al 19. No está acá la separación, pero si ustedes lo quieren anotar, que hay una separación en dos partes. En los versículos 7 al 15, el Señor les ha preparado el camino. Ellos han esperado con anhelo a que Él se revele. Los malvados no aprenderán justicia hasta que Él actúe en juicio contra ellos. La mano de Dios ha estado alzada y dispuesta, pero cuando está el momento justo, cuando llegue el momento justo, su mano desciende con furia sobre ellos. Ellos se van a avergonzar, entonces habrá paz para Israel. Muchos señores gentiles han gobernado sobre el remanente, pero solo Dios es su verdadero Señor. Luego tenemos la segunda sección, del 16 al 19. Poco después que Israel haya atravesado los dolores de esta tribulación, de esta aflicción, de este castigo, son dolores semejantes a los del alumbramiento, que aparentemente no consiguen nada. La nación disfrutará de una resurrección. Jehová responde la oración de su pueblo con una promesa definitiva de restauración cuando el refrescante rocío de hortalizas o el Espíritu Santo sea derramado sobre la tierra. Realmente esta porción es maravillosa porque habla de un pueblo que está atravesando el dolor, está atravesando un momento de aflicción enorme y terrible, pero hay una promesa de bendición para ellos. Versículos 20 y 21. Mientras tanto, el Señor le dice al remanente fiel de su pueblo que se esconde en sus aposentos secretos mientras que Él derrama su ira sobre el mundo apóstata. Es increíble el paralelismo que hay en todas estas porciones, o entre todas estas porciones, y los versículos, los capítulos proféticos del Nuevo Testamento, como Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, Lucas capítulo 22, Marcos capítulo 13, son porciones que hablan del tiempo de la tribulación, y son porciones que apuntan de manera directa a ese público, al público que en el tiempo de la tribulación, cuando la iglesia ya no esté más en la tierra, a aquellas personas que van a creer en ese futuro, en ese tiempo duro, tiempo difícil, tiempo de angustia para Jacob, pero el Señor promete a ese remanente fiel que va a rescatarlos. Continuamos. El cántico de Dios sobre los redimidos de Israel. Bien, en el día de Jehová, Él castigará al enemigo. Quizá el día de Jehová lo vimos mucho cuando estudiamos el profeta Joel, así que es importante que hagamos un mini repaso. El día de Jehová comprende un periodo de tiempo mucho más extenso que un mero día, ¿sí? El día de Jehová se refiere a un periodo de tiempo que comienza con el tiempo de la tribulación y finaliza con el juicio del gran trono blanco. Ese es el día de Jehová, el día en el que el Señor va a ajustar cuentas, el día en el que el Señor va a arreglar todas las cosas. El tiempo de la tribulación es el juicio sobre la tierra, la finalización del juicio de la tribulación, la tribulación finaliza con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el que Él, y lo dice Mateo 25, primero extermina gran parte de la población mundial con su sola voz, luego nos encontramos a Jesucristo haciendo aquello que relata Mateo 25, que es a los de su derecha les permite entrar al reino, a los de la izquierda directo al lago de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles. Luego estamos hablando del reino milenial de Cristo, del cual ya hemos tenido muchas descripciones a lo largo de esta profecía, y quizá Isaías capítulo 11 es el más descriptivo, y al final de este periodo de 1000 años, cuando nuevamente el diablo actúa porque es liberado, y se revelan las naciones, es entonces cuando una vez más llega el juicio. Luego tenemos el escenario del gran trono blanco, donde todos los hombres serán juzgados según sus actos y serán enviados a su destino eterno. Continuamos acá.
porque nos fuimos un poquito, pero es importante aclarar esto el día de Jehová. Bien, en aquel día Dios se gozará con cánticos sobre su viña de vino rojo redimida, hablando del Israel, aquel Israel que Él cuida, aquel Israel que Él va a restaurar. Es preciosa esta imagen. Él, en el capítulo 27, texto 1, Él va a castigar al Leviatán, serpiente veloz, hablando de Asiria, al Leviatán, serpiente tortuosa, pensando en Babilonia, matará al dragón que está en el mar, hablando de Egipto. Bien, algunos comentaristas entienden que estos monstruos simbolizan solamente a Babilonia, no a tres potencias. Otros opinan que se refiere a Satanás. Acá lo importante, aunque es bueno conocer las distintas posiciones que hay, es entender lo siguiente. El día de Jehová es el día en el que el Señor pone todo en su lugar. Versos 2 al 6. En aquel día Dios se va a gozar con cánticos. Jehová va a guardar a su viña, a esta viña del vino rojo, a Israel, la va a guardar de noche y de día. Ya no habrá más enojo con su pueblo. Si alguna potencia hostil se levanta contra el remanente, Dios va a quemar a esta potencia hostil como si se tratase de espinos y cardos. A esta les iría mejor volverse yéndose el Señor en busca de protección y paz. En el milenio Israel florecerá y echará renuevos, y la faz del mundo la llenará de frutos. Perdón, pensé que alguien se iba a sumar. Versos 7 al 9. Dios no ha tratado a Israel como los gentiles que se habían enseñoreado de esta nación de Israel. El castigo para con Israel ha sido con medida, ha sido limitado, lo llevó al exilio para limpiarles del pecado de la idolatría. Este objetivo se va a lograr cuando Israel destruya por completo todo vestigio de imágenes. Luego tenemos los versículos 10 y 11, hasta que eso suceda, hasta que finalmente esta purificación tenga lugar, Jerusalén se ve en ruinas, representada como becerros pastando en los arbustos, mujeres amontonando ramas para encenderlo. Todo esto les ha venido por falta de discernimiento espiritual. Está hablándonos del castigo de Israel, un castigo que podemos verlo cumplido en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la cautividad, gran castigo que llegó sobre el pueblo, pero también lo vemos aún hoy, un Israel que ha sido puesto de lado, un Israel que por no confiar en las promesas del Señor, hoy está puesto de lado, pero algún día disfrutará de una restauración. Versos 2 y 3, en un día futuro Jehová trillará lo verdadero y lo falso dentro de la tierra de Israel. Entonces reunirá a aquellos judíos que estén dispersos en naciones gentiles, tales como Asiria y Egipto, de nuevo en su tierra, y adorarán a Jehová en Jerusalén. Está hablando de un tiempo futuro, está hablando de algo que aún no se ha cumplido. Bueno, con este capítulo cerramos los cánticos, o el libro de los cánticos, en esta porción, en esta sección. Como recién vimos, tuvimos el cántico de Israel por las bendiciones del reino, el cántico de Judá a la roca eterna, y el cántico de Dios sobre los redimidos de Israel. En los tres encontramos claras descripciones del futuro trato de Dios con Israel. Un Israel como nación, no un Israel espiritual. No está hablando de la iglesia y de las bendiciones que hoy disfrutamos. Esto está hablando de una restauración futura, real para Israel. Continuamos. Los versículos 28 al 35 son otro bloque aparte, ¿sí? Aunque obviamente continúan con el desarrollo, vamos a ver que está muy vinculado, por algo les resalté este texto de Jehová guardará en completa paz a aquel en quien él persevera, su pensamiento en él persevera. Pero tenemos en la caída y el nuevo levantamiento de Israel y Jerusalén. La caída y el nuevo levantamiento de Israel y Jerusalén. Los capítulos que vamos a ver hoy de esta sección son los capítulos 28, 29, 30 y 31. Y los capítulos 32, 33, 34 y 35, Dios mediante, los reservamos para la siguiente clase. En esta primera sección vamos a ver los lamentos por Efraín, que es Israel. Varias veces les mencioné que en los libros proféticos Israel, el reino del norte, es mencionado como Efraín, dado que hay dos motivos que llevan a los profetas a verlo así.
Primero es que Efraín era la tribu más numerosa del Reino del Norte, y segundo, que fue la primera en rebelarse, siempre fue la representante de ese reino rebelde. Segundo, el lamento por Ariel. Ariel es la ciudad de David, donde David tenía su cuartel general. Ariel es Jerusalén. Y por último, el lamento por la alianza con Egipto. ¿Sí? Una alianza que vamos a ver no habla de una alianza que ya se ha cumplido, sino de algo que es futuro. O sea, vamos a repasarlo juntos. Capítulo 28 de Isaías. Samaria, corona de soberbia, es la flor caduca de los ebrios de Israel o de Efraín. La ciudad que está situada en la cumbre del monte era como una corona observando sobre el valle fértil lleno de aturdidos del vino, placer, materialismo, sexo. Los conquistadores asirios están a la expectativa para devorar a la ciudad como si fuese un higo maduro en junio. ¿Sí? Está haciendo uso de una imagen, de una figura, para entender cómo los conquistadores miraban como algo apetecible de tener. ¿Sí? Samaria, corona de soberbia, el pecado había llegado a lo más profundo de la sociedad. Ya vamos a ver que a todas las escalas se había extendido el pecado. Y esta ciudad era algo atractivo para los enemigos, en este caso los conquistadores asirios. En el capítulo 28, versos 5 y 6, cuando Jehová de los ejércitos vuelva para establecer su reino, será por corona eterna de gloria al remanente fiel, ¿bien? Así como Samaria era corona de soberbia, así como Samaria era la corona observando sobre el valle fértil, Jehová de los ejércitos va a ser la corona eterna de gloria para el remanente fiel. Esto es importante, para el remanente fiel. Él dará poder a los gobernantes para que ejecuten el juicio y hagan que el enemigo retroceda a la puerta de su propia ciudad. Versículo 7 y versículo 8, el profeta se vuelve a Judá. Bien, estaba hablándole a Efraín, al reino del norte, se vuelve a Judá, el reino del sur. La perversión había llegado hasta los sacerdotes y los profetas. Israel, y al igual que Israel, estaban borrachos, estaban revolcándose en sus vómitos. Hasta los mismos sacerdotes y profetas se habían vuelto disolutos. Realmente el pecado había llegado a todas las esferas de la sociedad, e incluso a aquellos que debían liderar, guiar, acompañar al pueblo en su vínculo, en su trato con el Creador, habían caído en este mismo pecado. Versículos 9 y versículo 10. Los líderes y las eminencias religiosas se burlan de Dios alegando que usa lenguaje infantil para hablarles. Dice, le pregunta, ¿piensa el Señor que está tratando con niños, enseñándoles con monosílabos? En hebreo, obviamente. O sea, se burlan de Dios, que haciendo o dejando en evidencia su soberbia, hasta qué punto había llegado su orgullo de sentirse que Dios los trataba como niños y que ellos estaban para otras cosas. O sea, fíjense el nivel de pecado, de falta de conciencia que tenía este pueblo que relata este texto. Versos 11 al 13. Bien, dice Dios, ya no quieren prestar oído a mi lenguaje sencillo y comprensible, entonces les voy a enviar un invasor extraño. En este caso fue Asiria. Su lengua extranjera será señal de juicio sobre un pueblo que rechazó a Dios cuando Dios en vano ofrecía reposo y capacidad de dar reposo a otros. En lo referente a Jehová, tal como lo afirma Jennings, nos dice, continuará hablando en las palabras más sencillas y claras, pero será para que la responsabilidad de su rechazo no sea culpa de la confusión del mensaje, sino de aquellos que lo han oído y rechazado. Realmente es maravillosa esta reflexión de Jennings porque es real. El pueblo no rechaza a Jehová porque no comprende su claro mensaje, sino que lo rechaza porque entendiéndolo, aún así no aceptan lo que Dios les dice. La siguiente parte de este capítulo. Los gobernantes se jactaban del pacto hecho con Egipto sin saber
que esto iba a ser su perdición. Ellos se jactaban de que este pacto con Egipto les había librado del ataque asirio, pero en realidad esa alianza iba a significar muerte y Seol para ellos. Estaban confiados en una mentira, estaban confiados en algo que era falso. Por supuesto, el pacto con la muerte y el convenio con el Seol no era un trato literal. La idea parece ser que Judá pensaba que se llevaba bien con la muerte y con el Seol y que no tenía nada que temer a causa de su alianza con Egipto. Incluso algunos comentaristas ven retratado en este pacto, el pacto futuro de Israel con la bestia, Daniel capítulo 9, verso 27. Independientemente del cumplimiento pasado o futuro, acá la enseñanza es clara. No podemos depositar nuestra confianza en las potencias humanas, en el poder del hombre, en la fuerza humana. Siempre nuestro pensamiento debe perseverar en el Señor y nuestra confianza debe estar fuerte en Él, que es el único que tiene el poder sobre absolutamente todas las cosas, y entre ellas la muerte, como esta gente estaba reconfiada. Versículos 16 y 17, Dios ha establecido al Mesías como el único objeto digno de confianza. Jesús, el Mesías, nosotros hablamos Jesús, ahí habla de aquel que iba a venir, del Mesías, es el único cimiento estable. Si en alguien podemos depositar nuestra confianza, es en el Mesías. Los que se apoyan en él no necesitan huir asustados. Bajo su dominio no tendrá que pasar por la prueba de juicio y justicia, y bajo su dominio todo tendrá que pasar por la prueba de juicio y justicia, y el juicio barrerá todo falso objeto de confianza. Realmente es maravillosa esta sección. Los versos 18 al 22, los políticos del pueblo de Judá no podrán protegerse cuando venga el invasor, ni tampoco podrán proteger al pueblo, ¿sí? Toda incursión enemiga va a triunfar, el pueblo va a reconocer la verdad de lo que Dios les estaba diciendo, pero ya va a ser tarde. Esto es importante. Ellos van a reconocer, pero lo van a hacer tarde. Ya no va a haber posibilidad de vuelta atrás. Capítulo 28, versos 23 al 29, esto después se los voy a mandar, esta cita es muy buena, les leo. Herbert van der Lugt nos dice, la manera en que Dios trata con sus hijos, citando tres aspectos de la labor del agricultor, primero declara que el que ara no sigue rompiendo terrones indefinidamente, sino que cesa cuando la tierra está lista para sembrar. De la misma manera, nuestras pruebas terminan tan pronto como cumplen sus propósitos en nuestra vida. Entonces el profeta dice que el agricultor siembra con discernimiento, sembrando el comino, pero poniendo el trigo en hileras. Esto nos asegura que el Señor selecciona detenidamente la disciplina, en especial conveniente para nuestra necesidad en particular. Finalmente, Isaías retrata al trabajador trillando su grano. Con extremo cuidado sacude con un palo ligero el eneldo y con una vara más fuerte el comino. Para el trigo se emplea una rueda con el peso justo para que no chafe el grano. De esta manera, el Todopoderoso usa el toque más tierno posible para nuestra condición, nunca dejando que la aflicción sea mayor de lo que podamos soportar. Es maravilloso lo que vemos en este texto, y díganme si no hay concordancia con muchas de las enseñanzas neotestamentarias que nosotros tenemos. Él no nos va a dar una prueba mayor a la que podamos nosotros soportar. Nunca el Señor va a disciplinarnos más de lo justo y necesario. Siempre su trato va a ser, como leímos hace un rato, como fue con Israel, medido, limitado. La disciplina justa necesaria para nuestro arrepentimiento, para que nosotros podamos comprender, para recibir la enseñanza correcta. Habíamos comenzado el estudio de, como siempre hicimos, con la plaquita, con los distintos profetas del periodo, y habiendo terminado la sección del juicio de las naciones, vimos 12 capítulos completos con juicios a distintas naciones, comenzamos con el capítulo 25, 26 y 27, que son el libro de los cánticos. Vimos 3 cánticos, un cántico de Israel, un cántico de Judá y un cántico de nuestro Señor. Luego entramos en otra sección, y ahora les comparto nuevamente la pantalla. Estamos. En esta otra sección nos encontramos con los capítulos 28,
29, 30 y 31, que son los que hoy vamos con la ayuda del Señor a terminar de ver hoy, y los capítulos 32 al 35 para la próxima clase. ¿Qué nos relata este nuevo bloque? La caída y el nuevo levantamiento de Israel. Lo último que vimos fue el lamento por Efraín, por Israel, recordemos el reino del norte, y vimos la manera en la que el pueblo se había pervertido, pero cómo Dios, con su disciplina justa, con la disciplina correcta, con la disciplina adecuada, iba a corregir absolutamente todas las cosas. Bueno, ahora comenzamos con el capítulo 29, el lamento por Ariel. Ariel, yo acá ya se los adelanté, pero vamos a aclararlo un poquito. Ariel es la privilegiada ciudad de Jerusalén, donde David tenía su cuartel general. El pueblo que la habita puede seguir su curso religioso año tras año, pero Dios traerá apretura a la ciudad hasta que no sea más que Ariel. El nombre Ariel tiene dos significados. Uno es león de Dios y otro es altar. En Ezequiel 43, 15 y 16, Ariel se traduce por altar. La ciudad que fue el león de Dios ahora es un altar ardiendo y sus moradores son víctimas del sacrificio. Israel podía aparentar con su religiosidad, pero yo les resumí acá. Pero Dios iba a dejar en evidencia su pecado e iba a llevarlos hasta las últimas consecuencias necesarias. Versículos 5 al 8, Dios iba a intervenir repentinamente en rescate por su pueblo. Él iba a intervenir y los enemigos iban a volver atrás como tamo y polvo menudo. Cuando los enemigos piensen que iban a devorar a Jerusalén por completo, iban a ser frustrados como si se despertasen de un sueño. Dios iba a salir en rescate por su pueblo y sus enemigos no iban a entender absolutamente nada de lo que pasaba. Versículos 9 al 12. La ceguera voluntaria del pueblo ha traído sobre ellos ceguera judicial y se tambalean como ebrios. La palabra de Dios les resulta incomprensible. Para algunos es un libro sellado, para otros ilegibles, y cada cual tiene una excusa. Realmente esta porción tiene mucha similitud con la realidad que hoy estamos viviendo, con la realidad que se vive hoy cuando uno trata de compartir la verdad del Señor. Hay una ceguera voluntaria. El problema puntual acá es que era una ceguera del propio pueblo de Dios. O sea, la nación que el Señor había elegido, que el Señor había resguardado, con quien el Señor tenía un trato especial, eran ellos los que voluntariamente se habían alejado de la palabra de su Dios, de la ley de Jehová. Entonces los versos 13 al 14, Dios iba a destruir la religiosidad de su pueblo. Como su religión es completamente externa, su único temor de Dios consiste en credos memorizados, Dios iba a llevar a cabo una obra de juicio sobrenatural, despojando los entendidos de su sabiduría y de su discernimiento. El prodigio grande y espantoso del versículo 14 se refiere a la invasión de Sennacherib. Los gobernantes de Judá buscaban apoyo en Egipto para recibir ayuda. Aquello era una medida de sabiduría política desde el punto de vista natural, pero a los ojos de Dios era un hecho de rebelión, y así Dios convirtió en nada a esos políticos, reduciendo a Judá a tal condición de impotencia que no pudiesen más que depender únicamente de Dios. Hoy en día el prodigio grande es efectuado por el Evangelio, y pueden leer 1 Corintios capítulo 1 versos 18 al 25. Seguimos con la profecía de Isaías, los versículos 15 al 16. Hay una pronunciación de un ay sobre los gobernantes engañosos que complotan con Egipto como si Dios no los viese. Esto es, llega a ser a caer en ese error tan inocente de creer que el Señor no ve las cosas, cuando es todo al revés. Ellos ponen barro en el lugar del alfarero y viceversa, negando así el poder y conocimiento de Dios. Básicamente lo que está haciendo esta gente es demostrando su necedad, que aún conociendo las características de Dios, ellos actúan de manera contraria a aquello que conocen. Y esto tiene mucha aplicación hoy en día. Versos 17 al 21, viene un día de liberación en el cual también Dios va a invertir las cosas. Lo que ahora es un bosque salvaje, el Líbano, entonces será un campo fructífero. Lo que ahora tiene por campo fértil va a ser estimado como un bosque descuidado. Entonces los sordos van a oír, los ciegos van a ver, los humildes crecerán en alegría en Jehová, cesarán
el violento y el escarnecedor, y también los que arman lazos para hacer caer al justo. Todas estas promesas de una restauración futura. Versos 22 al 24. Estos versículos finales describen al remanente creyente, acá en esta porción llamado Jacob. La afrenta y vergüenza quedaron en el pasado. Los hijos de Jacob se darán cuenta de cómo Dios ha intervenido a su favor y le van a honrar por ello. Aquellos que interpretaban mal y murmuraban, ahora van a ser capaces de entender y estarán dispuestos a que se les enseñe. Hay un cambio radical en el pueblo al ver el accionar divino a su favor. Y acá vamos a la última parte, el lamento por la alianza con Egipto. Vimos el lamento por Efraín, el lamento por Ariel y el lamento en este momento por la alianza con Egipto. Los versículos 1 al 7 describen una alianza con Egipto que por el estilo, por las características puntuales que tienen, es un evento futuro en muchas características. O sea, parte tiene que ver con el contexto cercano de la historia de Israel y parte, por las descripciones que hay, nos llevan a pensar en un tiempo futuro. Versículos 1 al 7, los hijos que se apartan son los políticos de Judá, que hacen alianza con Egipto contra Asiria. A ver, no hay registrada ninguna alianza de este tipo en particular y es justificable pensar que sea algo futuro. Judá se va a dar cuenta de que Egipto no es digno de confianza. Se ven caravanas llevando tributo de Judá a Egipto a través de áreas peligrosas del Negev, pero aunque los embajadores judíos lleguen hasta Zoán y Anes, todo el plan será destinado al fracaso. Dios llama a Egipto Rahab Jensabet, que significa su fortaleza sería estarse quietos. Versos 8 al 14. Que quede registrado para la posteridad que el pacto con Egipto y la confianza puesta en el lugar erróneo es un rechazo descarado de la ley de Jehová que ha sido dada a través de sus profetas. Que quede grabado que el confiar en la potencia humana es un rechazo descarado de Jehová y de su palabra. Repito esto porque en los tres lamentos encontramos las mismas características. Un pueblo depositando su confianza en el hombre y no en el Señor. Versos 15 al 17. Hay un diálogo entre Dios y su pueblo. Dios le estaba diciendo a Judá, tu salvación está en volverte a mí, tu salvación está en descansar en mí, tu fortaleza consiste en quietud y confianza en mí, no en frenéticas huidas a Egipto. Pero ¿qué va a hacer Judá? Va a insistir, no, vamos a ir contra el enemigo. A lo cual Dios responde, bueno, obviamente vas a ir, pero vas a retroceder en pánico. Serás perseguido por fuerzas menores hasta que quedes como un simple mástil en la cumbre de un monte. ¿Querés depositar tu confianza en los hombres? Hacelo, pero te voy a hacer ver las consecuencias. Eso es lo que está diciendo Dios y eso es lo que le dice a su pueblo. Versos 18 al 25, aún así, aún aunque el Señor les advierte de las consecuencias y les advierte que van a ver las consecuencias de su mal accionar, el Señor esperará para tener piedad. Dios se espera hasta que el desastre de nuestra elección nos enseñe la necesidad de Él y la necedad de nuestra acción. Cuando Judá se vuelve al Señor, Él va a ser su maestro, Él va a ser su guía, Él va a ser el que le dé lluvia, fertilidad, prosperidad, Él va a ser el sanador, roca y defensor. Su pueblo apartará a los ídolos como trapos asquerosos, gritándoles, sal fuera. Versículos 26 al 33. La intensa luz del versículo 29 ha de entenderse como símbolo de gloria y de justicia. Las naciones impías serán zarandeadas con criba de destrucción. Asiria quebrantada por el Señor. Cada golpe de castigo irá acompañado por la música jubilosa de Judá. El fuego ardiente de Tofet, el infierno, está preparado para recibir al rey impío. Y por último, el capítulo 31, que es cortito y que viene dentro de este lamento por la alianza con Egipto.
Dios está contra aquellos que van a Egipto por ayuda, que confían en los caballos, carros, jinetes. Él se va a levantar contra la casa de los malignos en Judá y contra los que ayudan, en este caso de Egipto, a los que hacen iniquidad, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Jehová va a juzgar a aquel de su pueblo que confió en el hombre y a aquel hombre a quien su pueblo acudió. A los dos va a castigar el Señor. Versos 4 al 9. Cuando el pueblo se vuelva a Dios, Él va a destruir a los enemigos. Siempre el Señor esperando para poder ofrecer restauración y bendición. Entonces, en estos últimos minutos, ¿qué podemos rescatar de todos estos capítulos? La verdad que hemos visto muchos capítulos. Hemos visto, fíjense, capítulo 25, 26 y 27, el libro de los cánticos. Tenemos 3 capítulos ahí. Y luego del capítulo 28, 29, 30 y 31, tenemos 4 capítulos más que hemos visto en estos lamentos, 3 lamentos puntualmente. Capítulo 28, el lamento sobre Israel. Capítulo 29, el lamento sobre Judá. Capítulos 30 y 31, el lamento por la alianza con Egipto. El Señor constantemente juzgando aquel accionar que evidencia que nuestra confianza está depositada en el hombre. Fue una constante, si ustedes se fijan, fue una constante a lo largo de todas estas porciones, aquello que resaltamos del capítulo 26. Dice que el Señor va a bendecir a aquel que confía en Él y no en los hombres. Y va a juzgar a todo aquel que deposite su confianza en los hombres, independientemente de estas profecías, que hay muchas futuras, hay otras que se han cumplido, independientemente de los eventos que ya relatamos en la parte anterior de esta clase, de los eventos de la tribulación, los eventos de la segunda venida, la rebelión al final del milenio, el juicio del gran trono blanco. Independientemente de estas cosas, que son eventos ciertos que van a suceder, ¿qué podemos extraer práctico para nuestro vínculo con el Señor? Que está clarísimo que a Dios no le gusta que no confiemos en Él y que confiemos en las cosas, en la potencia humana. Cuando confías en tu bolsillo y no confías en la providencia divina, cuando confías en las personas pero no confías en la palabra del Señor, cuando acudís a métodos humanos para resolver cuestiones que son espirituales. Y les quiero decir algo, todo lo que nos sucede en última medida es algo espiritual. Porque aunque estamos en este mundo, nosotros vivimos en una realidad espiritual. Hemos nacido en el Espíritu, somos nuevas criaturas, somos nosotros aquellos que hoy representan al reino de Dios. Aunque el reino no está hoy instalado en la tierra, aunque el reino milenial es futuro, aunque todavía no tenemos la nueva Jerusalén aquí presente, nosotros somos los habitantes de aquel futuro reino, somos parte de todos esos habitantes. Entonces, como habitantes del reino debemos actuar como tal, confiar en nuestro rey, en nuestro soberano y no en las cuestiones de la tierra. En el contexto en el que estamos, en un contexto de tanta incertidumbre, tantas cuestiones económicas que nos pueden agobiar y quitar el sueño, tantas cuestiones de salud que nos pueden agobiar y quitar el sueño, ¿en dónde estamos confiando? ¿En qué estamos confiando? ¿Cómo estamos dando nuestros pasos? ¿Estamos acudiendo a Egipto o estamos acudiendo a Dios? La palabra es clara y encima rescato algo que dijimos hoy en uno de los capítulos. No es que el mensaje de Dios no sea claro, ¿eh? Sí, es cierto, es locura para los que no creen, es locura para el inconverso. Pero vos no sos inconverso, vos sos del pueblo de Dios. La palabra de Dios es clara. ¿Quién es tu guardador? ¿Quién es la fortaleza? El Señor. ¿A dónde acudís en el momento de debilidad? ¿A dónde acudís en el momento de tormenta? Eso va a dejar en evidencia la realidad de tu corazón. Y aunque los juicios que se relatan acá hablan de naciones que van a estar en un tiempo futuro, y hablan de otro pueblo y otro lugar, aunque estos juicios no se apliquen a tu vida, que sos parte de la iglesia y sobre vos no pesa condenación, si vos realmente querés reforzar tu comunión con Dios, si vos realmente querés crecer en tu comunión con Dios, no podés actuar de manera contraria a lo que a tu Dios le agrada. Vos ya sabés, por todos estos capítulos, lo que a Él no le gusta. Entonces, olvidémonos un segundo de tanta teoría
Y vamos a lo práctico. Descansemos en el Señor. Acudamos siempre a Él. ¿Alguna cosita que quieran agregar? ¿Alguna duda o consulta que haya quedado? Y si no, cerramos con una oración este tiempo de estudio y con la ayuda del Señor nos vemos la semana que viene en la próxima clase. Bueno, no hay consultas, vamos a orar y cerramos este tiempo. Dios y Padre Santo, gracias Señor porque hemos podido separar este tiempo para aprender de ti, porque hemos podido ver en tu palabra cuál es tu sentir, hemos realmente podido conocerte un poquito más. Vemos en tu palabra, percibimos un Dios que está siempre pendiente de su pueblo, un Dios amoroso que siempre está dispuesto a la restauración de la relación, a una reconciliación, siempre dispuesto al perdón, pero un Dios justo, Señor, un Dios que no va a dejar pasar por alto aquellas cosas que nosotros hacemos mal, que nos va a advertir cuando es necesario y que va a esperar en nosotros un cambio, Señor. Queremos ser esa clase de hijos, queremos ser esos hijos que conscientes de aquello que está mal, aunque muchas veces nos equivoquemos, estemos dispuestos a tu disciplina, a tu corrección, a tu llamado de advertencia, y que siempre podamos volvernos a ti. Y quizá lo que más se resaltó de esta porción que hemos tenido en esta clase, Señor, que nuestro corazón realmente confíe en ti, que toda nuestra confianza esté depositada en ti. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.